Es noticia las elecciones presidenciales en Alemania. Desde temprano hemos estado compartiendo con ustedes distintas reseñas, distintos pronunciamientos y estamos preparando, nuestro equipo nos dirá cuando sea posible, el contacto vía Zoom desde Montevideo, Uruguay, ya lo tenemos, con Valentina Starkovich, internacionalista uruguaya, candidata a magíster en ciencia política de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Valentina, gracias por estar a nuestra disposición. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Un gusto nuevamente estar charlando con ustedes. ¿Qué representa en el fondo este llamado triunfo de la derecha? Además, un giro, como lo dice ABC de España, un giro con fuerza a la derecha en Alemania. Y complejo porque en realidad, digo, yo me gusta decir que en realidad es un llamado de atención, porque si vamos un poco, digo, gana la centroderecha en definitiva, digo, porque vendría a ser el partido en definitiva más bien socioliberal, por decirlo de alguna en la figura de Friedrich Merz, sí que no le da todavía en realidad, saca más o menos un 28,5%, no le da por sí solo para gobernar, pero lo que llama poderosamente la atención, es el actual, canciller Olaf Scholz, que en realidad disminuye, es la peor votación histórica de la socialdemocracia de centro-izquierda, y quien se alza es esta figura un poco de Alice Weidel, que es AfD, la centro de la totalmente, perdón, la derecha, extrema derecha, que pasa de tener un 10% a tener un 20,7%. Y si bien renuncian ya categóricamente a formar una coalición de gobierno, es un poco quien va a estar ahí totalmente pujante, no solo por los escaños que logra, sino que en definitiva por este significado de decir esta figura tan controversial que ha tenido, desde dichos, básicamente desde que Hitler era comunista, para un poco desmarcarse, estar totalmente en contra de la inmigración y tener políticas muy recrudecedoras en términos económicos, que está un poco ahí sondeando y vas a ser la segunda fuerza más grande, a tener, obviamente en el Bundestag una fuerza muy potente en su manera de dialogar y que en parte se habla de eso, no tanto de quién gana al final las elecciones, sino que en definitiva, por más que ella no vaya a ser canciller, está ahí y ante cualquier cosa que pase en estos próximos 4 años o que vuelva a suceder incluso que las coaliciones no funcionen, ellos están muy potentes, ¿no? Incluso, donde logran, por decirlo de alguna forma, sacar más votos, que es en lo que antiguamente era la Alemania Oriental. Entonces, es un mensaje muy potente y al mismo tiempo muy peligroso, ¿no? Ahora, Valentina, fíjese, para poner en contexto a la gente también, Alemania tiene una particularidad en comparación a otros gobiernos de la región, que no es presidencialista, sino que básicamente el Bundestag, que es el parlamento, es el que escoge como que el método de gobierno y las cabezas de gobierno. Y ahora me ha Exacto. llamado la atención, eso uno para explicar a la gente, y me ha llamado la atención, uno lo siente así, el distanciamiento de este nuevo elegido con Estados Unidos, poniendo como prioridad Europa, su país. Y dice sobre todo que vamos a priorizar lo que tenemos que hacer en Alemania, sobre todo cuando se habla de una recesión económica, problemas internos, pide focalizar precisamente las estrategias a lo interno. Sí, te retomo primero esto último, Samuel, y te saludo también de paso, que Hola, no te había Valentina. visto. Lo que sucede, sí, en definitiva, también es una manera un poco de desmarcarse de lo que dice Biden, ¿no? Que Biden es una persona que incluso, los últimos días anteriores participó incluso de una especie de coloquio, entre comillas, por Zoom con Elon Musk, donde fue un poco ahí donde dijo eso de que para desmarcarse que Hitler era comunista, en el definitiva como para zanjar un poco diferencias, ¿no? Y es una persona, en ese caso, que sí está un poco mucho más alineada con las políticas estadounidenses, incluso Trump fue uno de los primeros que saltó a decir que el triunfo era un poco de ella, por más que no lo fuera. Sin embargo, a ver, hay que ver que Friedrich Merz proviene de esta unión de partidos que en definitiva también durante 4 periodos tuvieron ahí, a Angela Merkel. Él no es, heredero natural, ninguno Mm. de ellos son herederos naturales, pero sí lo que intenta ver obviamente, y creo que en realidad es una política que en parte en ese sentido muchos países dentro
de Europa intentan preservar, y más Alemania, que siempre ha sido un punto muy neurálgico y medular en la propia conformación de la Unión Europea, el hecho de pensar básicamente que los problemas y todas las soluciones tienen que venir a la interna. Quizás digo también lo que un poco sí comparten es esa visión de tratar de desmarcarse de la inmigración. Él incluso ha sido categórico con el tema de la inmigración de puertas abiertas. Y un poco, digo, en realidad, digo, también es para sacar la injerencia de Estados Unidos a sabiendas de que tienen también a Rusia, digo, un poco haciendo contrapeso, digo, en estos últimos, se dice incluso que uno de los quizás inconvenientes que ha tenido este último canciller ha sido la guerra de Ucrania contra Rusia por una dependencia energética que tenían con Rusia. Entonces, obviamente, digo, empieza esa cuestión de pensar que Alemania se tiene que lograr salir, digo, de sus inconvenientes por sí propio y no buscar esa injerencia y mucho menos a sabiendas de todos los intereses per se que puede tener Estados Unidos y Estados Unidos puntualmente. Digo, porque ellos los gobiernos con el gobierno de Biden como que han tenido una posición un poco más neutral, pero en este sentido, digo, prefieren un poco desmarcarse para lo que podría ser marcar la agenda. Después lo que tú me comentabas acerca del régimen, sí, digo, es un régimen, digo, particular, incluso ellos eligen, digo, a través de un voto mixto que le denominan Bundestag. Primero es un voto en realidad, digo, a través de cada uno pues fuera de los departamentos, digo, de los sectores, digo, quién va a ser el candidato con más votos que lo va a representar, pero a su vez, digo, tienen otro voto a los partidos, así se hace como una especie de sistema doble, donde cada uno de los partidos tiene que llegar a un mínimo de un 5% para en definitiva apostar a tener un escaño en el Bundestag. Y quizás el inconveniente también digo que tuvieron es el único voto obviamente que hace directo la población, porque el presidente no lo eligen ellos. Lo que sucede, digo, para el poder elegir obviamente este jefe de gobierno en definitiva y este Bundestag, es que anteriormente se hacía, digo, hoy son 630 escaños, pero antiguamente, digo, en el último parlamento llegaron a ser algo así como 730, porque cuando igual, digo, ese voto no coincide, se hacía como un remanente y en definitiva lograban más que nada los partidos más pequeños acceder. Entonces, en definitiva, se hacía una multiplicidad de personas ahí teniendo que tener un poder decisorio que no se podía, las negociaciones se hacían muy complicadas, porque ellos terminan gobernando por coaliciones, porque nunca se llega, digo, a los 316 más o menos escaños que son precisos. En este caso no está sucediendo y están obligados a hacer una coalición, a diferencia del anterior que se hizo en tres partes, porque se hizo con los que se denominan verdes, entre los liberales y los verdes, y otro partido que al final se terminó yendo, el FPD. Ellos ahora simplemente, digo, logrando una alianza con SPD y el partido de Friedrich Merz, logran llegar a eso. Pero de nuevo, hay que ponerse a negociar, la negociación no está fácil, con un Olaf Scholz que ya dijo, yo no voy a sentarme a negociar, y sin embargo, digo, un Friedrich Merz que está obligado a hacerlo. Incluso él se puso una especie de deadline para Semana Santa para lograr, digo, llegar a eso, pero obviamente como diría la película, alguien tiene que ceder, ¿no? Alguien tiene una posición muy dura respecto, más que nada, creo que las posiciones más duras son a nivel social, que es el problema que siempre más se siente, con la inmigración ni qué hablar, y digo, atentados que han sucedido en los últimos días, entonces, bueno, van a tener que procurar ver quién va a tener una posición distinta y quién no para llegar a ello. Bueno, muchísimas gracias. Te hemos prestado mucha atención y ha sido muy interesante todo el contexto que has dado a este resultado en las presidenciales de Alemania. Gracias, Valentina. Esperamos que pronto retomemos estos diálogos. Un abrazo. Encantada y bueno, muchas gracias a ustedes y nos estamos en contacto. Desde Montevideo, Uruguay, Valentina Starkovich, internacionalista uruguaya, candidata a magíster en ciencia política de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Volveremos.